Y bien, hay un tema muy importante en el Perú que no ha sido materia del debate electoral, pero que es de una, digamos, es clave para el futuro del país, sobre todo en el terreno agrícola, agrario y alimentario. Y es la reglamentación de la ley de transgénicos, que es una ley que ya está dada, que norma, digamos, el tema de los transgénicos, pero no sale el reglamento, entre otras cosas, porque hay discusiones internas dentro del propio gobierno, donde no hay definición al respecto. Hemos invitado a William Vivanco, que es ya lo hemos tenido acá una vez, es un científico peruano, un estudioso, un especialista en genética y biotecnología de nivel mundial. Fue el primero en clonar una vaca, esto fue en Nueva Zelanda. En fin, es uno de los más importantes científicos mundiales en biotecnología. Con él vamos a hablar entonces de este tema. William, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Bueno, la principal objeción que hay al tema de los transgénicos es que esto podría afectar nuestra biodiversidad. Somos un país biodiverso, tenemos muchísimas variedades nativas, y entonces los transgénicos vía pues polinización, etcétera, podrían arruinar, eliminar las características, digamos, de esa biodiversidad, que es nuestro, digamos, potencial, nuestra ventaja competitiva frente al mundo. Sí, efectivamente, es una de las preocupaciones que se han escuchado de muchos sectores de la sociedad, incluso, digamos, a algunos científicos renombrados, etcétera, pero todo es manejable. O sea, la biodiversidad no puede ser afectada cuando existe un marco regulatorio adecuado que determina que un cultivo X, vamos a hablar de maíz, por ejemplo, que es importante en el caso de América, que un cultivo que tiene un evento transgénico, o sea, un gen que ha sido introducido, ¿no? Y uno no quiere que ese gen pase a las otras razas nativas dentro de un país, pues se dan las reglamentaciones para que ese tipo de maíz sea cultivado en tal o cual área, o sea, y que por lo tanto no va a ser una fuente de... ¿A qué distancia se puede, digamos, transmitir por polinización, digamos? Pues de acuerdo a los estudios de los agrónomos en esta área, con un distanciamiento de 25 a 50 metros es más que suficiente para prevenir una polinización no deseada, digamos, de un cultivo, por ejemplo, como el maíz, a otro cultivar de maíz que sea no transgénico. Ahora, en el Perú existen muchas razas, variedades de maíz en zonas geográficas muy reducidas. Entonces uno puede ir a la sierra, en Ayacucho o en el Cusco, etcétera, y tiene el maíz blanco de Urubamba, el chulpi y el otro maíz, etcétera, y coexisten, y siempre han coexistido. Entonces no se han cruzado el blanco de Urubamba con el chulpi, están siempre independientes, porque los semilleristas saben muy bien que deben cultivar con una distancia X, y entonces es manejable. O sea, obviamente si es que uno no maneja de acuerdo a un criterio agronómico o a una reglamentación específica, puede haber polinizaciones no deseadas, ¿no? Lo cual, si hablamos de riesgo, bueno, ¿qué riesgo habría? O sea, vamos a decir que hubiera una polinización del maíz amarillo con el blanco de Urubamba, que es prácticamente imposible porque el maíz amarillo híbrido se siembra en la costa y el Urubamba en la sierra. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente un tipo de maíz es un maíz, el maíz duro, y el otro es el amiláceo, y se identifica plenamente cuando hay un cruzamiento y una polinización. Entonces simplemente se descarta eso y ya no se siembra. O sea, no hay para que ese tipo de maíz progresara tendría que sembrarse, ¿no? Entonces la cuestión de que es una amenaza a la biodiversidad no es tal si se manejan los cultivos en forma adecuada. Ahora, hay otros cultivos que no se reproducen por medio de polinización, sino por siembra de tubérculos, etcétera, que eso todavía
los chances son mucho menores. Mucho menores. ¿Y cuál es digamos, por qué sería para el Perú importante, en qué beneficiaría al Perú aceptar, digamos, la utilización de productos transgénicos, de la siembra de cultivos transgénicos? Bueno, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial tenemos un reto enorme. O sea, la explosión demográfica es intensa. Se calcula que para el año 2050 se va a duplicar la población mundial, y eso no se excluye al Perú, que es uno de lo que crece más o menos a 500.000 de personas por año. Entonces tenemos el reto de alimentar a una cada vez mayor población que crece muy rápidamente, ¿no?, con cada vez menos tierra y menos agua. Entonces, obviamente necesitamos aumentar la productividad de la tierra que está disponible para el cultivo. Y los cultivos transgénicos son precisamente la respuesta óptima para hacer eso, porque en primer lugar tienen una alta productividad, rendimiento por hectárea. En segundo lugar tienen un mayor contenido de nutrientes, ¿no? En tercer lugar utilizan menos agua. En cuarto lugar no requieren pesticidas, ¿no? Y requieren menos labor de arado. O sea que se contamina menos la tierra, digamos. Entonces es un sistema óptimo, porque hasta antes de la generación de cultivos transgénicos, la humanidad usó métodos para incrementar la productividad y calidad de producto, con la llamada revolución verde, por ejemplo, con altos niveles de fertilizantes, altos niveles de insecticidas, etcétera, pero como pasivo, ¿qué dejó? Contaminación de las aguas, con residuos nitrogenados, pesticidas, etcétera. Y por otro lado, hay otras soluciones que sí son más amigables con el medio ambiente, pero su productividad es tremendamente inferior. Entonces necesitan... ¿Que los cultivos orgánicos? Por ejemplo, ¿no?, como los cultivos orgánicos, que necesitan mucho mayor cantidad de tierras para producir igual cantidad de producto que un cultivo convencional. Entonces, viene la solución biotecnológica, ¿no? Pero un transgénico, ¿no?, entonces podría ser orgánico en realidad, pues si no necesita... Exactamente. Si no necesita pesticidas, digamos, insecticidas y estas cosas. Podría ser el más grande aliado de una agricultura orgánica, porque necesita menos agua, necesita menos pesticidas, produce más nutrientes, tiene altos rendimientos. Entonces es un balance ideal, es un sistema de alta productividad, pero que no daña al medio ambiente como lo hacía pues la agricultura superintensiva convencional, ¿no? Entonces es una buena solución. Bueno, pero también he leído que con las plantas tolerantes a herbicidas el agricultor usa mayores cantidades de agrotóxicos para acabar con las llamadas malas hierbas, y que entonces esto hace que y estos son transgénicos, pues, ¿no? Claro, hay un producto transgénico, en el maíz transgénico, que tiene un gen incorporado resistente a los herbicidas. Entonces esto hace que el agricultor pueda usar el herbicida, que siempre lo usa, ¿no?, para matar las malas hierbas, pero que no le va a afectar a la planta de maíz, ¿no? Ahora, eso sucede mucho en las zonas tropicales, donde hay una gran desarrollo de malezas, etcétera, ¿no? Pero en el Perú, digamos, en la costa, por ejemplo, el uso de herbicidas es prácticamente nulo, ¿no? Okay, así que aquí los transgénicos se utilizarían para, claro, tener cultivos que consuman menos agua, que consuman menos insecticidas. Menos agua, menos insecticidas, menos fertilización, o sea, por lo tanto menos residuos nitrogenados, ¿no? Y que ofrezcan mayor potencialidad nutritiva, ¿no? Mayor calidad. Hay argumentaciones en el sentido de que pueden afectar a la salud, generar alergias, los transgénicos. Claro, también es otra de las preocupaciones que tiene la población, que debe estar tranquila respecto a eso, porque en primer lugar, para que un producto transgénico llegue al mercado, pasan exámenes organolépticos, toxicológicos,
de alergénicos, etcétera. Entonces, cuando llega ese producto al mercado, ha sido sumamente controlado, ¿no? Y los chances de que pueda haber algún alergénico son mucho menores que los que existen en realidad en los alimentos naturales, ¿no? En los alimentos naturales hay cientos de alergénicos que están presentes. Ahora, hay países que han prohibido en Francia, por ejemplo, me parece que Sarkozy de alguna manera prohibió el maíz transgénico, no sé si los demás productos. ¿Qué difusión tienen realmente los transgénicos a nivel en Europa, en Estados Unidos? Enorme, enorme. Tanto en los países europeos como asiáticos, como en Estados Unidos, en Latinoamérica hay una gran difusión. Las estadísticas últimas publicadas, por ejemplo, muestran, ¿no?, un récord de 134 millones de hectáreas con transgénicos cultivadas con transgénicos en 25 países por 14 millones de agricultores en el 2009, ¿no? O sea, es ya prácticamente el 25% del maíz que se consume. Ahora, si nuestros agricultores no usaran transgénicos, ahí también podría haber entonces un problema de competencia, es decir, tendríamos que terminar importando productos que van a resultar más baratos por problemas de productividad, es decir, nuestros agricultores van a perder su propio mercado interno, seguramente, si es que no usan... Hay dos graves problemas. Uno es esto del incremento en la productividad en los países en que están cultivando cultivos en los cuales nosotros, por ejemplo, éramos pioneros o teníamos una buena producción. Es el caso típico del algodón, por ejemplo, ¿no? Claro. Que la India cultiva ahora algodón transgénico, que es de una calidad muy óptima y a un costo de producción pues mucho menor que el peruano. Entonces ya está desplazando al algodón peruano incluso en nuestro propio mercado, ¿no? Y por otro lado, lo que pasa, si es que nosotros no desarrollamos una base científica, tecnológica en nuestras instituciones para poder usar los beneficios de estos cultivos transgénicos o animales con modificaciones genéticas, ¿no?, es que vamos a ser dependientes cada vez más del exterior, que es lo que pasa con el maíz, por ejemplo, y la soya. Nosotros importamos prácticamente las 2/3 partes del maíz, casi el 90% de la soya. Claro, no puede competir con el maíz importado. No podemos. Entonces, cada vez entra más y puede variar la situación. O sea, en un momento determinado, con la explosión demográfica puede haber gran presión sobre estos productos y puede haber un desabastecimiento. Entonces, si nosotros no tenemos la estructura para producir nosotros mismos, vamos a tener que pagar grandes precios. Bueno, ya lamentablemente no tenemos más tiempo, pero nos da una idea de la importancia, digamos, de esta discusión, que hay que de una vez llegar a una solución, porque ¿usted cree entonces que es muy importante que el país de una vez adopte esta política? Es sumamente importante, y además el país ya tiene, desde el año 99, tiene la ley, ¿no?, de bioseguridad, tiene su reglamento. Lo único que falta es que cada sector haga su reglamento y ya lo emita. Y Agricultura ya lo tiene hecho y en este momento está en conversaciones con Ambiente para ver si tienen alguna observación, etcétera. Así que muy pronto Agricultura debe estar ya publicando su reglamento. Bueno, ojalá. Bien, señor William Vivanco Maquí, muchas gracias por su participación, un gran científico peruano de nivel internacional, biotecnólogo. Vamos a una pausa y regresamos.